A finales de la década de 1950, en el corazón de los Alpes italianos, la ingeniería hidráulica se preparaba para coronar su mayor obra de arte y una de las proezas estructurales más ambiciosas del siglo XX. La presa de Bajont fue proyectada como un coloso insuperable, un muro de hormigón en arco de doble curvatura que se elevaba hasta los 262 metros de altura, convirtiéndose en la presa de su tipo más alta del planeta. Diseñada para contener un volumen masivo de 150 millones de metros cúbicos de agua, la estructura representaba el triunfo absoluto de las matemáticas aplicadas y la física de materiales sobre las limitaciones del entorno geográfico. Sin embargo, este monumento a la omnipotencia técnica escondía una paradoja física escalofriante. Mientras los ingenieros calculaban con una precisión milimétrica insuperable la distribución de esfuerzos de compresión sobre la roca lateral y la elasticidad del hormigón, pasaron por alto las leyes fundamentales de la geotecnia de laderas. El resultado fue un desastre físico de proporciones bíblicas donde el valle fue completamente borrado del mapa, pero donde el muro de la presa, desafiando toda lógica aparente, sobrevivió de forma totalmente intacta. Antes de desglosar las ecuaciones dinámicas del arco de doble curvatura, la transferencia de presiones hidrostáticas hacia los macizos rocosos y la física del impacto que transformó este embalse en una catástrofe histórica, apóyame suscribiéndote al canal y activando la campanita. Tu valioso apoyo es el pilar fundamental que nos permite seguir analizando a fondo los mayores desafíos, misterios y éxitos tecnológicos de la historia de la ciencia. La física del arco de doble curvatura y la distribución de esfuerzos. Para comprender la genialidad técnica detrás de la presa de Bajont, diseñada por el célebre ingeniero Carlo Semenza, debemos analizar la mecánica clásica de las estructuras de arco. Tradicionalmente, las presas de gravedad dependen de su propia masa colosal y del peso del hormigón para contrarrestar de forma pasiva el empuje horizontal del agua. Sin embargo, en un cañón estrecho y profundo como el del río Bajont, este enfoque habría sido económicamente inviable y constructivamente ineficiente. Semenza apostó por una estructura de arco cúpula o de doble curvatura. La física de una presa en arco funciona de manera idéntica a la de los arcos de las catedrales góticas, pero orientada en un plano horizontal y vertical simultáneamente. Cuando la masa de agua del embalse ejerce una presión hidrostática masiva contra la cara aguas arriba de la presa, la geometría curva del muro absorbe esta fuerza de empuje frontal, y en lugar de resistirla con su propio peso, la desvía y la transforma en esfuerzos de compresión puros. Estos esfuerzos viajan de forma horizontal a lo largo del arco de hormigón hasta transferirse directamente a los macizos rocosos de las montañas laterales, conocidos como estribos. La doble curvatura añade una flexión vertical que redirige una parte de la carga hacia la base de la cimentación. El hormigón es un material con una resistencia a la compresión extraordinaria. Al diseñar la presa para que el agua la apretara contra las paredes de la montaña, Semenza logró que cuanto mayor fuera la presión del embalse, más fuerte y compacta se volviera la estructura, permitiendo un muro sorprendentemente delgado de apenas 22 metros de espesor en la base y 3,4 metros en la coronación. La proeza mecánica del hormigón en los Alpes. La construcción de un muro de 262 metros de altura en un cañón alpino requirió reescribir los manuales de la física de materiales de la época. No se trataba simplemente de verter cemento. El comportamiento térmico y elástico del hormigón en masa requería un control absoluto. Cuando el hormigón fragua en grandes volúmenes, experimenta una reacción química exotérmica que genera temperaturas internas extremadamente altas. Si este calor no se disipa de forma controlada, el material se expande, y al enfriarse posteriormente de manera desigual, genera microfisuras térmicas que destruyen por completo su resistencia a la tracción y permiten filtraciones de agua a alta presión. Para evitar esta degradación estructural, la presa de Bajont se construyó mediante un sistema modular de bloques independientes interconectados. El hormigón se dosificó con aditivos puzolánicos especiales de baja hidratación térmica y se enfrió de forma activa mediante una red interna de tuberías por las que circulaba agua helada de los glaciares alpinos. Una vez que los bloques alcanzaron la estabilidad térmica y volumétrica ideal, las juntas entre ellos se sellaron a alta presión con lechada de cemento especial. El resultado fue un monolito de hormigón armado continuo, un tejido de piedra artificial con un módulo de elasticidad perfectamente homogéneo, capaz de absorber las vibraciones mecánicas y de formarse de manera elástica sin fisurarse bajo los cambios cíclicos de la presión hidrostática del agua. El punto de no retorno. En el año 1960, la presa de Bajont se completó de forma oficial y las compuertas se cerraron para iniciar el primer llenado de pruebas del embalse. La estructura respondió de manera impecable a las ecuaciones de Semenza,
deformándose unos pocos milímetros hacia aguas abajo tal y como predecían los cálculos de la estática de estructuras. Sin embargo, el colosal peso del agua acumulada comenzó a ejercer una presión de poro destructiva dentro de las capas de roca caliza y arcilla del monte Toc, la montaña que formaba la ladera sur del embalse, activando un colosal deslizamiento geológico latente que los ingenieros creyeron poder controlar de forma artificial regulando el nivel del agua. Si te apasiona descubrir cómo la física estructural y los fenómenos geológicos extremos colisionan en la historia de los megaproyectos más impactantes de la humanidad, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Tu valiosa interacción es el motor que nos impulsa a seguir desarrollando simulaciones técnicas de alta fidelidad y análisis profundos para ti. La supervivencia de la estructura ante el impacto dinámico. La noche del 9 de octubre de 1963, el delicado equilibrio geotécnico del monte Toc se rompió de forma definitiva. Una masa colosal de 260 millones de metros cúbicos de roca, tierra y lodo, el doble del volumen de agua contenido en el embalse, se desprendió de la montaña y se desplomó en vertical hacia el agua a una velocidad de 110 km por hora. El impacto geológico fue tan masivo que registró una actividad sísmica detectable en toda Europa. La caída de la montaña desplazó instantáneamente toda la masa de agua del embalse, generando una ola gigante o megatsunami de 250 metros de altura que superó con creces la cresta de la presa y avanzó con una fuerza destructiva inimaginable hacia el fondo del valle, borrando de la faz de la tierra el pueblo de Longarone y cobrándose la vida de casi 2000 personas. Sin embargo, en medio del horror y la devastación total del valle de Bajont, ocurrió un fenómeno mecánico que dejó atónitos a los expertos de todo el mundo. Cuando la inmensa ola de 250 metros de altura y millones de toneladas de roca compacta chocaron de lleno contra la cara aguas arriba de la presa, la estructura experimentó un impacto dinámico transitorio que superaba por varias decenas de veces la presión hidrostática máxima para la cual había sido calculada en las mesas de diseño. Cualquier otra presa de gravedad del mundo habría sufrido una rotura por cortante instantánea o un vuelco mecánico. Pero el muro de Bajont resistió. La geometría cúpula del arco de doble curvatura absorbió la monstruosa onda de choque del impacto, y en una fracción de segundo, distribuyó la inmensa energía cinética a lo largo de su arco, transfiriéndola limpiamente hacia la roca sólida de los estribos laterales de las montañas. La presa vibró de forma violenta, sufriendo una flexión elástica extrema en su coronación, pero sus conexiones moleculares de hormigón armado permanecieron intactas. Cuando el agua se retiró, la presa de Bajont seguía en pie en medio del paisaje desolado, con apenas unos centímetros de erosión superficial en su cresta de hormigón, consolidándose como un muro prácticamente indestructible. La gran lección forense de Bajont. La presa de Bajont se mantiene hoy en día en el mismo lugar de los Alpes italianos, completamente vacía y en desuso, convertida en un monumento silencioso y en una de las lecciones más duras y trascendentales de la historia de la ingeniería forense universal. El proyecto demostró de la forma más trágica posible que una estructura puede ser matemáticamente perfecta, mecánicamente impecable y estructuralmente indestructible desde la perspectiva de la física de materiales, pero que su supervivencia absoluta dependerá siempre de la estabilidad del entorno geológico que la rodea. A partir de la catástrofe de Bajont de 1963, los códigos internacionales de ingeniería hidráulica se reescribieron por completo. Se prohibió el diseño de presas considerando únicamente la resistencia del muro de hormigón. Desde entonces, es estrictamente obligatorio realizar estudios geotécnicos tridimensionales de todas las laderas de un valle, analizando la presión de poro, la inclinación de los estratos rocosos y la presencia de fallas geológicas activas mediante sensores de desplazamiento por satélite. La ingeniería civil comprendió que para dominar las fuerzas de la naturaleza no basta con calcular la distribución de esfuerzo sobre el hormigón, sino que se debe respetar y comprender el equilibrio dinámico de la propia Tierra. Si te ha maravillado este profundo, detallado y riguroso desglose científico y técnico sobre una de las megaestructuras más resistentes de la historia humana, apoya nuestro trabajo dejándole un buen me gusta a este vídeo. No olvides suscribirte para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros próximos bloques sobre tecnología, megaproyectos y física aplicada, y recuerda mantener activa la campanita de notificaciones. Déjame saber abajo en la sección de comentarios qué otro gran éxito de la ingeniería o desastre de la física forense te gustaría que desglosáramos por completo a nivel técnico. Nos vemos en el próximo vídeo.